Profesor, compañeros, buenas noches. Somos el grupo número 3 y hoy vamos a hablarles sobre el control interno por ciclo de operaciones. Los integrantes son Jacqueline Delgado Roque, Liz Milagros Flores Condori, Evelyn Orenca Huaranca Camala y mi persona, Mariluz Escalante Canqueri. Dentro de la exposición vamos a tocar la introducción sobre el ambiente de control, luego las consideraciones, relaciones, la opinión global, la conclusión y por último las recomendaciones. Y ya, vamos a iniciar con el concepto de qué es ambiente de control. El ambiente de control este viene a ser el conjunto de normas, procesos y estructuras que ayudan a proporcionar la base para poder llevar a cabo un buen sistema de control interno dentro de una organización o dentro de una empresa, ¿no? También el ambiente de control es la base fundamental de la administración de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a ayudar a que la empresa, si es que desde un inicio hay un buen manejo del ambiente de control, va a ayudar a que en un futuro los riesgos se minimicen. Para poder entender de mejor manera, les voy a presentar un pequeño video. En esta cápsula se da a conocer la definición del componente ambiente de control y los elementos que lo integran. El componente ambiente de control refiere que las normas, procesos y estructuras son importantes en la organización para poder llevar a cabo el proceso de control interno. Los elementos más importantes que conforman el componente ambiente de control son las normas, procesos y estructuras, los valores éticos de conducta e integridad y finalmente la estructura organizacional, las facultades y la asignación de responsabilidades. A continuación, Ya, ahora seguimos con los factores que favorecen o perjudican a la empresa en torno. Primero reconocemos a los factores favorables. Dentro de los factores favorables tenemos el implementar personal que se desempeña en su especialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa implementa a personales con capacidad y esto ayuda a que se desempeñen en la especialidad para que ellos estén preparados. El siguiente factor es el buen clima laboral que existe dentro de la empresa en torno SAC. En torno a el tercero es la empresa cuenta con una política de incentivos. Esto también ayuda a la empresa, ya que mientras que más incentivan al personal, hacen que el personal desempeñe de mejor manera su trabajo y esto va a ayudar a que la empresa logre los objetivos trazados. Luego tenemos que la empresa cuenta con una estructura organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada funcionario es designado el área para el que fue contratado. También tenemos los factores desfavorables. Dentro de los factores desfavorables tenemos primero que la actitud del administrador al momento de los despidos, del personal eficiente por ahorro de gastos. Dentro de la lectura nos menciona que el administrador hace el despido del personal, que en este caso ya viene elaborando más de 10 años, es eficiente en lo que hace, pero es despedido solo porque quieren reducir gastos. El siguiente factor desfavorable son las políticas de la empresa, deben ser comunicadas oralmente. De igual manera, también deben ser comunicada los roles que o que ocupan cada miembro de la organización, así como también las responsabilidades. Luego, el otro factor desfavorable es la manera de elegir autoridades y responsabilidades. Dentro de esto está que no existe una ética profesional, ya que se menciona que también dentro del texto que las contrataciones o a veces los despidos se hacen por cosas injustificadas y se contrata personal solo por amistades o por parientes cercanos y sin una previa evaluación de las capacidades profesionales. Esto también hace que la empresa esté en riesgo a un futuro, ya que sin una evaluación previa, la empresa o el trabajador no puede desempeñar bien el labor en el que se va a asignar, entonces hace que la empresa también esté en riesgo. Y por último, tenemos el cambiar asesores por ser muy estrictos en el cumplimiento de las normas tributarias, así como por más que sus honorarios sean muy altos.
Ya, mi compañera Evelyn va a seguir con la exposición. Ya. Con respecto al punto 2, que dice consideraciones que merecen las medidas adoptadas para los vendedores en lo referente a los efectos sobre el ambiente de control. En este punto tomamos tres opciones, tres consideraciones. Primero es la exigencia en el empleo, ya que en la actualidad, bueno, hoy en día los empleados esperan que las empresas en las que se trabaja cuenten con un plan de carrera estructurado para que con el tiempo logren un ascenso. De igual manera, buscan contar con un ambiente organizacional que les permita un mejoramiento entre ellos y la empresa, ¿no? Y no enfocarse solamente en los problemas. Como punto 2 tenemos la política de incentivos. Esta política de incentivos se implementa en la empresa. Bueno, se podría decir que es un tipo de programa de compensación que utiliza a las empresas para estimular una motivación hacia los empleados, ¿no? Y el desempeño de los empleados para aumentar así su producción. Como tercer punto tenemos una buena comunicación entre los empleados, ya sea de mayor o la menor categoría, ¿no? Primero, debemos saber que el sistema de comunicación, por su parte, debe contener controles que aseguren una responsabilidad en cada miembro en la empresa, ya que los mecanismos y los canales para reportar irregularidades, controles de manejo para situaciones inesperadas, controles para la comunicación, o ya sean entidades internas o externas, así como dar a conocer las normas de la misma empresa y las políticas de esta para poder obtener buenos resultados. Bueno, ahora les daré a conocer sobre la relación de la información que posee la empresa con cada una de ellas. Entre los factores favorables tenemos una relación entre los tres puntos, que son estructura organizacional, competencia profesional y clima laboral. Primero, la estructura organizacional. La empresa debe contar con una buena estructura organizacional, porque cada funcionario empleado es designado en su respectivo área, depende a cómo se desempeña, ¿no? Para que sea contratado. Asimismo, se debe de eliminar los controles que no son usados y que no son de beneficio para la empresa. Como segundo punto tenemos la competencia profesional. La empresa cuenta con políticas de incentivos que son una manera de motivar a todos sus empleados en diferentes niveles. Esto con el fin de que cada uno se comprometa y cumpla con los objetivos que establece la empresa. Y por último tenemos un factor favorable, el clima laboral, que también influye bastante en la empresa, ya que la empresa cuenta con un clima laboral ya que si la empresa cuenta con un clima laboral adecuado, esto le va a permitir que a sus trabajadores estén satisfechos con lo que realizan o lo que desempeñan en diferente área, para que cada trabajador realice de manera activa y eficaz su trabajo. Está más cerca a para que esté más cerca a lograr un objetivo trazado. Le doy el pase a mi compañera, que les va a hablar sobre el siguiente punto. Ya, yo les voy a hablar sobre la relación de la información que posee la empresa con cada una de ellas. Empezamos con los factores desfavorables, continuando con los factores desfavorables. La asignación de autoridad y responsabilidades. La empresa en torno SAT no posee ningún tipo de respaldo escrito. Eso hace que se desvíe de los objetivos de la empresa que tiene, es decir, que no tiene claro cuáles son las metas o los objetivos a seguir. Ahora, competencia profesional. La competencia profesional no se realiza de manera correcta, ya que se despide a personas con gran experiencia por contratar personas con poca experiencia o simplemente porque son conocidos o
y para ahorrarse presupuestos, como es el caso de la empresa que despidió a un gerente con más de 10 años de experiencia de su cargo, el cual también es responsable de planificación del presupuesto, por contratar uno más que, digamos, no cobre mucho y eso a la larga puede generar problemas a la empresa. Ahora, integridad y valores éticos. Este factor no se presenta en la empresa, ya que las personas encargadas de dirigir estos no cuentan con un buen comportamiento profesional ni valores éticos con sus trabajadores, ya que, como podemos ver, en las trabajadoras hacen lo que ven, creen que es lo correcto, digamos. De igual manera, no cumplen con la responsabilidad ni la honestidad porque siendo ellos la cabeza de la empresa, dañan la integridad de su entorno laboral y también de su organización. Ya. La filosofía de dirección. La asignación de responsabilidades se está dando de manera espontánea, sin tener criterios establecidos, dejando de lado los valores que tiene como empresa. Siguiente, por favor. Ya. Opinión global respecto al ambiente de control. En una opinión global, entendemos que la empresa en torno SAT no está estableciendo un ambiente de control muy bueno, que digamos, ya que su estructura organizacional desde el principio está haciendo mal, ya que se está empezando por ser únicamente familiares, lo cual no está llevando una buena ética profesional, podría decir. Está asignando, y esto está llevando a que asigne responsabilidades sin una previa evaluación de desempeño, solo por ser familiares o conocidos. Y esto a su vez hace que la empresa sea vulnerable a la corrupción, ya que no se tiene exactamente un buen control. Y sin embargo, el lado bueno de esto es que han mejorado en algunos aspectos, como son las políticas de trabajo, que esto ha logrado que la empresa logre sus objetivos, llegando a buenas metas como empresa y mejorando su productividad. Bueno, de este modo, continuamos con la conclusión. Debemos de tener en cuenta que la empresa no tenía un buen manejo desde un principio, porque los que estaban en la cabeza, por ejemplo, los jefes, comenzaron a contratar a personas que ni siquiera estaban especializadas o ellos no sabían, no estaban conscientes si los que iban a venir a trabajar estaban realmente a la altura de sus objetivos, a la altura de la empresa para que pueda sobresalir adelante. En este caso, por ejemplo, los trabajadores que comenzaron a laborar en un inicio fueron pues familiares, conocidos, de repente conocidos de algunos familiares, entonces solo así comenzaron a trabajar en la empresa con 50 trabajadores o empleados que laboraban, ¿no? Pero posteriormente cuando se vio una mejora, era porque se dieron cuenta, ¿no? De repente habían personas que no estaban competentes o no estaban a la altura del cargo el que tenían que ejercer. De este modo, de repente comenzaron a despedir a los trabajadores que no estaban a la altura, por así decirlo, y después comenzaron a de repente aminorar costos con algunos sueldos de algunos funcionarios de la empresa. De ese modo también se vio una mejora, ¿no? Y también no solo mejora para la empresa, sino como organización, porque de ese modo de repente los trabajadores ya tenían claro un objetivo donde todos tenían que visualizarse o visionar para cumplir todos con ese mismo objetivo y lograr, ¿no? Lograr en conjunto el objetivo de la empresa y de ese modo seguir marchando bien. Con respecto a las recomendaciones que se deben de implantar para de repente no cometer ese tipo de errores de más organizaciones o que nosotros hemos encontrado en esta empresa, es de repente que la empresa debe de establecer prácticas más claras, ¿no? De repente tener un concepto claro de lo que realmente la empresa busca de un trabajador y hacerle notar eso, ¿no? Al trabajador, decirle, no, lo que yo quiero en mi empresa es que tú cumplas este objetivo y que lo hagas muy bien. Si lo haces muy bien, tendrás pues tu reconocimiento y todo ello. Entonces debemos de tener las cosas claras. Y no solo oralmente, sino darlo por escrito. De repente tiene que de repente firmarlo, o sea, con su aprobación y todo ello, para que tú como empresa o como organización también tengas en cuenta de que de que tus colaboradores estén
también con la misma idea o con la misma visión que tú tienes, ¿no? Que la empresa debe de tener o debe de implantar. También tenemos que tener sanciones para todos los personales que realicen malas prácticas profesionales, ¿no? Como en el caso Enro o como en este caso, algunos personales de repente por el hecho de solo tener un cargo por alguna amistad, no le echan el mismo interés como si lo hubiera hecho por su propio esfuerzo, ¿no? Al conseguir un empleo. Entonces, las sanciones también debe ser para todo el personal si es que quiere realizar alguna mala práctica o todo ello, ya debe de haber una sanción y cortarlo de raíz. Y no sanciones como que ya has hecho algo malo y votarlo, no, sino que haber un proceso, ¿no? Para que haga una mejora. Decirle, llamarle la atención, de repente después hacerle un seguimiento, si sigue haciendo bien el trabajo, y si aún continúa con las malas prácticas, pues ya comenzarlo a despedir o contratar un nuevo personal que haga mejor su trabajo o su labor. También contratar un área de supervisión que ayude con la elaboración de cada personal, ¿no? O sea, de cada área de la empresa. Y que de ese modo también la cabeza de la empresa o los jefes también estén, ¿no? en constante supervisión o de repente en constante mejora, porque de eso se trata una organización, de mejorar, de estar en constante mejora. Si nos quedamos en algo que simplemente no sale bien y así seguimos, pues no vamos a comenzar a competir con las demás empresas, ¿no? Del mercado y las empresas del mercado no de nuestra competencia, pues obviamente nos van a opacar. Por eso debemos estar en constante mejora y supervisión para realizar las cosas muy bien. Y las supervisiones deben de ser constantes, no va a decir ya de acá a 3 años hacemos una supervisión a ver cómo vamos. No, la supervisión debe ser continua. De repente puede ser cada trimestre o de repente al año unas 3 veces o viendo cómo la empresa o la organización considere. Eso sería todo. Muchas gracias.